del 100% de los pacientes medicados con fármacos psiquiátricos, únicamente el 10% lo requiere. Wow. ¿Y eso qué quiere decir? Que como médicos estamos sobremedicando. Escuchando a varias doctoras, te recomiendan antidepresivos. O sea, hay doctoras que recomiendan antidepresivos en lugar de buscar cosas naturales, como tú dices. Creo que el mantener una buena flora, que es el segundo cerebro, el intestino, ayuda a todo este tema emocional, adaptógenos, también ayuda a este tema emocional. O sea, me impresioné, me impacté. Sí. Pues bienvenidos a mi mesa. Hoy tenemos aquí a una especialista y autoridad sobre el tema. Era como para nosotros muy importante que este tema de la menopausia lo platicáramos con alguien que tiene autoridad sobre esto. Y bueno, experiencias por supuesto platicadas, que también no está de más. Entonces ya estábamos súper entradas en la plática, nos tuvimos que regresar al pre, porque estamos justo platicando de síntomas y por qué es tan importante. Carmen preguntaba, ¿por qué es tan importante cuidar tu flora intestinal a la hora de la menopausia? Bueno, primero vamos a definir qué es menopausia, porque si no, para Sí. que entiendan un poquito más. Tenemos un periodo que abarca, que empieza desde 10 años antes de que sea la menopausia como tal. Es un periodo donde el cuerpo empieza a adaptarse, empiezan a bajar todas estas hormonas, la cantidad de producción de hormonas empieza a bajar y el cuerpo se empieza a adaptar a esto. Entonces este proceso se llama climaterio. Entonces el cuerpo empieza a cambiar, el pelo se empieza a caer, empezamos a tener un poquito más de acumulación grasa abdominal, o nos cuesta más trabajo bajar de peso, o empiezo a ver espacios entre la menstruación, ¿no? Este mes sí menstruo, pasa otro mes, no menstruo, luego sí menstruo, luego pasan 2 meses y no menstruo, y se empieza a espaciar hasta que ya cuando llamamos menopausia ya es cuando existe una ausencia total de la menstruación, ¿no? Obviamente la menopausia no les pasa a los hombres, ¿ok? Entonces es un proceso único de la mujer. Y pues es un hito importante en el envejecimiento celular y el envejecimiento natural del cuerpo, ¿no? Pero no porque nos dé la menopausia, porque esto es un súper mito. Oye, me dio menopausia y entonces ya soy vieja, no. O me dio la menopausia y ya di el viejazo, tampoco. Tenemos muchas pacientes jóvenes que les da una menopausia temprana por una condición médica a los 30 años, o sea, muy, muy jóvenes, y eso no quiere decir que den el viejazo o que se hagan viejitas, ¿no? O sea, como que eso no tiene relación, ¿no? Pero eso es como importante aclarar, porque eso es un mito. Ya me dio la menopausia, ya soy viejita. No. Ok, ya me dio, oigan, cuando nos hacemos, así como nos dicen ya soy señorita, cuando tenemos la primera menstruación, no nos pueden catalogar como ya soy viejita, ¿no? Sí, entonces, sí, no, apenas empezamos a vivir, estamos a la mitad de lo que queremos llegar, o menos de la mitad a lo que debemos llegar, y debemos de llegar saludables y sentirnos saludables, ¿no? Entonces, saber que esos cambios son normales, son fisiológicos en el cuerpo, y el cuerpo es una manera en la que responde de esa forma, y pues vienen una serie de síntomas. Entonces, hablando de los síntomas que vienen, cuando viene esta menopausia, por este mismo cambio hormonal, la grasa tiende a acumularse a nivel intraabdominal. Entonces empiezan como, oye, yo nunca acumulaba grasa en el abdomen, yo siempre era de la que las acumulaba en las caderas o en el pecho, y ahorita pues ya como que tengo ese rollito que antes no tenía, ¿no? Entonces, ese rollito, esa grasa, nos indica que hay un proceso que se acumula la grasa dentro del abdomen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que alrededor de los órganos se empieza a acumular grasa. Y es cuando empezamos con problemas de colesterol alto, aunque comamos bien, triglicéridos altos cuando tomamos bien, y empieza también pues ya un riesgo cardiovascular o de enfermedades. ¿Por qué? Porque pues esa grasa se está pegando a los órganos. Entonces, esa grasa, al ser una grasa que está dentro del abdomen, crea un proceso inflamatorio adentro del cuerpo, y entonces se crea inflamación. Entonces, es muy importante, si yo tengo regulada la microbiota, la flora intestinal, si yo la tengo regulada adecuadamente, voy a ayudarle a mi cuerpo a no acumular tanta grasa intraabdominal y a poder frenar ese proceso inflamatorio. Porque si no, ese proceso inflamatorio se va a las articulaciones, y entonces hago mucho ejercicio, pero empiezo con los achaques. Ya empecé con achaques, ¿no? Pues no son achaques, es un proceso inflamatorio que está causando esa grasa que está acumulándose adentro de tu abdomen,
y nada más es cuestión de romper ese círculo vicioso. ¿Y qué nos ayuda? Los probióticos, específicamente hoy en día con sustento científico se ha comprobado que el Lactobacillus rhamnosus es el más asociado a disminución de esa grasa intraabdominal, o sea que nos ayuda muchísimo. No es como que me la va a quitar, no, a ver. No hay magia. No, sí. Pero es, o sea, me va a ayudar a que no se tienda a acumular tanta, me va a ayudar a regular esa composición de la flora, me va a modular la inflamación, que eso también es súper importante, y también es la asociada a la depresión y ansiedad. También, como hay estos cambios en la flora, hay estos cambios hormonales de forma natural del cuerpo, entonces esta misma flora, esta comunicación del intestino con el cerebro se ve afectada y empezamos a sentirnos un poquito más tristes, más deprimidos. Entonces, o sea, yo haciendo investigación de la menopausia, escuchando varias doctoras, te recomiendan antidepresivos. O sea, hay doctoras que recomiendan antidepresivos en lugar de buscar, creo que cosas naturales, como tú dices. Creo que el mantener una buena flora, que es el segundo cerebro, el intestino, ayuda a todo este tema emocional, adaptógenos también ayuda a este tema emocional. O sea, me impresioné, me impacté. Sí, desgraciadamente es muy común el uso de antidepresivos en esta etapa. Como, bueno, ya está como chono, está cambiando su cuerpo. Entonces, imagínense, si nos digan, entonces, ¿por qué a las menopáusicas les damos antidepresivos? Porque está cambiando su cuerpo. Y a las adolescentes no. Oye, yo cuando me creció la cadera, me estaba creciendo el busto, para mí fue un momento traumático en mi vida. Y nadie nos receta antidepresivos por eso. ¿Por qué? Porque es algo normal. 100%. Entonces tenemos también que nosotros como sociedad empezar a normalizar esos cambios y no darle nosotros como médicos a todos los pacientes antidepresivos, porque no todos lo necesitan y nosotros estamos ayudando a sobremedicar pacientes. Y este dato que les voy a decir es de la CDC, de hecho es del 2020, está desactualizado porque es el último que hay, pero literal, del 100% de los pacientes medicados con fármacos psiquiátricos, únicamente el 10% lo requiere. Wow. ¿Y eso qué quiere decir? Que como médicos estamos sobremedicando. Si te la estás pasando mal, es evidente, tu cuerpo está cambiando, te está causando un problema mental. Sí, pero mira, la flora es súper importante porque ya se comprobó que en la flora se producen neurotransmisores. Entonces, vamos a arreglarte tu flora para que en este intestino se pueda producir bien y esta comunicación del intestino se restablezca. Oye, se ha comprobado con evidencia científica el uso de adaptógenos para estos casos. Vamos a darte adaptógenos. Oye, es que estoy empezando con insomnio porque se me empieza a subir el bochorno y entonces me despierta porque me despierto sudando. Ok, hidrátate bien. Vamos a darte magnesio. Exacto. Exactamente, es a donde iba. El magnesio ayuda a relajar músculos y nervios, ayuda a que el sueño sea más reparador. Entonces, voy a ayudar a regular. Ya entonces, si no pude, entonces, bueno, ya te di todas las herramientas que no pude, entonces ya puedo pensar en un fármaco, ¿no? De hecho, muchos médicos, ginecólogos hoy en día y endocrinólogos, lo que están ya recetando a sus pacientes en la menopausia son medicamentos, pero que son a base de hierbas. Okay. Y esas hierbas que tienen sustento científico ayudan con todos estos síntomas de la menopausia. 100%, o sea, estaba leyendo, hablas de la inflamación. Yo estoy impactada. Yo estoy así mirándola, o sea, wow, que mucha información desconocemos. Sí. Es sumamente importante porque yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que Vicky está diciendo. Entonces, sí. O sea, creo que documentar, ese es un tema que creo que no se hablaba antes, o sea, es como la primera generación que estamos hablando abiertamente de la menopausia porque era como un tabú. Lo mismo con la menstruación. Sí. Ya le vino la regla, o sea, era todo un... Y la abuelita preguntaba y no podía enterarse el papá. Y ahorita ya el papá está esperando, hija, ya te bajó. Ya el papá ya puede, ya hay esa apertura de que el papá le puede explicar a la hija lo que va a pasar con su cuerpo. Y no tiene absolutamente nada de malo, es conocimiento. Totalmente. Entonces, y como lo dicen, el conocimiento es poder y es importante que tengan las herramientas para poder ayudar a todas las generaciones, ¿no? Dejar de ser un tabú. Y no es, ay, ya déjala, está menopáusica, que no te hable. Se le está pasando mal. Entiéndela, tiene un desequilibrio hormonal, vamos a entenderla y vamos a ayudarla, no vamos a tirarla de loca, ¿no? O sea, como que sí era tabú y está padre que ya podamos tener esta apertura y esta apertura también a que vean también que no es una salida, ¿no? No es solo hormonas, solo antidepresivos, solo medicamentos, solo que sepan que con sustento científico se ha comprobado el uso de suplementos, la nutrición juega un papel súper importante, al igual que juega en todas las enfermedades, ¿no? O sea, diabetes, hipertensión, la nutrición es
es el primer tratamiento médico, o sea, es la primera parte del tratamiento médico. Entonces tenemos que saber como médicos poder recomendar adecuadamente. Correcto. Estaba escuchando un podcast en donde la doctora estaba recomendando paseos. Salte a caminar. 100%. Y si tienen un jardín, quítense los zapatos, pónganse en contacto con la tierra, esténse en el jardín, no tienen que meditar, no tienen 10 minutos, acuéstense a ver el cielo, las nubes como cuando eran chiquitos, ¿no? O sea, son cosas que de forma natural, el simple hecho de estar en contacto con el pasto y con la tierra, voy a hacer que mis células se comuniquen adecuadamente y entonces yo pueda sentirme mejor. Y 360, por ejemplo, que platicábamos en el otro podcast. ¿Qué 360? 360, aquí está la doctora maestra de 360. Sí, pues básicamente son 3 aparatos, 3 tecnologías de biohacking con sustento científico que se han identificado para poder ayudar a la población a mejorar en cuanto si tuvieran una condición o alguna enfermedad y a prevenir enfermedades, que eso es lo más importante, y a tener un envejecimiento saludable, ¿no? Yo creo que hoy en día, yo siempre lo digo, la medicina debe de ser preventiva, no tenemos que ir, no me tengo que esperar a estar pésimo para hacer algo al respecto, ¿no? O sea, ¿por qué no? Cuido mi cuerpo, llevo un estilo de vida saludable, cuido lo que como, me suplemento, hago ejercicio, tomo líquido, tomo agua, me hidrato adecuadamente y hago este tipo de terapias. Porque en nuestro caso que vivimos en la Ciudad de México, hemos tenido, son cosas que de forma natural nos da la naturaleza, pero las hemos perdido por nuestro estilo de vida. Entonces, ¿por qué? Porque pues en mi caso yo vivo en departamento, no tengo jardín y el jardín que tengo es pasto artificial, así que es lo mismo. Y pues también vivimos a la altura de la Ciudad de México, entonces nuestro aporte de oxígeno por default ya disminuyó, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el hecho de yo tener estas herramientas, pues el campo electromagnético pulsátil lo que va a asemejar es que yo pueda estar en un jardín descalza, en contacto con la tierra y con la naturaleza. Como yo no lo tengo, lo estoy haciendo de forma artificial y por eso no hay contraindicaciones, no hay efectos adversos. La única contraindicación son mujeres embarazadas porque no hay estudios en mujeres embarazadas. Pero la verdad es que son cosas que de forma natural las tenemos, entonces complementan y me van a hacer sentir mejor. Yo tengo un chorro de pacientes menopáusicas que se vienen y me dicen, Vicky, es que me siento wow cuando vengo. Ya, ¿por qué? Porque hiciste tú, como si estuvieras en contacto con la tierra, te oxigenaste, tuviste claridad mental, ya ahora sí, es como, ahora sí dime qué quieres. Y entonces, y tienes la luz infrarroja, ¿no? La luz infrarroja lo que va a hacer es, va a entrar directamente a la célula, entrar directamente a un organelo de la célula, que es el encargado de la producción de energía, de restablecer, de la producción hormonal, del proceso inflamatorio, y entonces van a empezar muy bien. Porque no es magia, es ciencia, es bioquímica, entonces... Confirmo es verdad. eso. Sí, entonces pues tenemos varias herramientas, la verdad el chiste es que puedan tener el conocimiento de todas las herramientas que hay para que las puedan utilizar. Claro. O sea, tenemos esto de Metab 360, tenemos el magnesio, tenemos los adaptógenos, tenemos, acuérdense, los probióticos, pre y probióticos súper importantes, y la dieta, ¿no? No es me voy a poner a dieta y me voy a quitar todos los alimentos, sino es hacer una dieta consciente y que puedas comer de todo, 1, sin sentirte culpable. Claro. 2, sin sentir que el aire te engorda, porque eso llega a pasar en este periodo. No, pasa. También confirmo. Es horrible porque dices, estoy comiendo mejor. No estoy comiendo, estoy haciendo ayuno y mírame. O sea, estoy engordando, ¿no? Realmente la recomendación es, 1, ténganse paciencia. 2, aprecien su cuerpo como lo tienen, es bello, así como nos enseñan a apreciar esta parte, esta transición hacia la pubertad, que aprendemos a apreciar también esto. Y 2, que no se limiten alimentos, sino que su alimentación sea consciente. Rica. Exacto, entonces que tengas todos los grupos de alimentos, que puedas comer, no solo pechuga asada, ¿no? O sea, eso es un mito. No me tengo que quitar. ¿Quieres un pastel? Es tu cumpleaños, está bien, pero no te acabes el pastel. O sea, no hay que ser ridículos en las cantidades, ¿no? O sea, me comí una rebanada de pastel, fue mi cumpleaños. Qué rico, pero soy consciente, como frutas y verduras crudas, estoy haciendo ejercicio, grasas saludables, que son nueces, cacahuates, obviamente no japoneses,
Por favor. Porque están recubiertos de harina, ¿no? Sí, aguacate. Aguacate, almendras, aceite de oliva, súper importante. Sí. La única dieta que tiene sustento científico con evidencia, que me va a ser cardioprotectora, que me va a ayudar a modular la inflamación, que me va a ayudar con mi flora intestinal, es la famosísima dieta del Mediterráneo. Entonces, ¿por qué se llama dieta del Mediterráneo? Porque la llevan los países que viven alrededor del mar Mediterráneo, simple. ¿En qué consiste? Aceite de oliva en cada comida, frutas y verduras crudas en cada comida, granos enteros en cada comida y tener un adecuado aporte proteico, generalmente de origen animal, que es como la llevan los de la dieta del Mediterráneo. Y entonces si se dan cuenta, es una dieta muy rica, no me están restringiendo nada. Y no se contrapone con el poder del metabolismo en absoluto. No, el poder del metabolismo complementa lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, mucha gente trata de desacreditar a Frank porque no era médico, y yo como médico se los digo, puedes tú no ser médico y tener mucha razón. Y lo que él hizo es poder transmitirle en un lenguaje normal a la población cómo hacer las cosas de lo que él aprendió. Y lo que él hizo y él aprendió tiene sustento científico, ¿no? O sea, realmente no está haciendo nada que no tenga sustento científico, simplemente logró una forma de comunicarlo mejor y poder, yo siempre les digo, cambiar educativamente, ¿no? O sea, no es nada más, ay, sí, veniste y ay, sí, bajaste 3 kilos, ay, ok, bye, sino que logró hacer conciencia y logró hacer un cambio en la mente de la persona, y esa persona, con ese cambio y esa educación, va a poder hacer cambio a las futuras generaciones, al papá, a la mamá, al hijo, al nieto. O sea, no es un cambio para, bueno, sí, enflaqué, bajé 3 medidas, fue un cambio que se ve generacionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué dice el poder metabolismo? Come lo que quieras. Nada más identifica, de acuerdo a tu tipo de cuerpo, qué alimentos no te van a hacer tanto bien y qué alimentos sí te van a hacer bien. Claro. Y lleva tu dieta, ya sea 3x1 o 2x1, que básicamente te explica un alimento fuera de lo no bueno y los otros 2 alimentos que sean los alimentos buenos, ¿no? O sea, realmente es lo mismo, estamos educando, y habla del consumo de frutas, verduras crudas, habla del consumo y la importancia de la proteína, de la suplementación, de las grasas buenas, que ustedes me pueden decir mejor porque ustedes son las expertas en Frank. Esto es lo que yo como médico he leído y lo que yo he evidenciado de acuerdo a mi especialidad, el poder de lo que realmente tiene y el sustento que tiene Frank, y que hay que acreditárselo, ¿no? O sea, 100%. Osteoporosis. Yo no sabía, por mi ignorancia plena y absoluta, hasta ahorita que me he estado documentando, que, o sea, seguramente me van a decir así como, güey, no inventes. Que alguien se puede morir de osteoporosis. O sea, que existe esa muerte. O sea, lo que pasa es que, a ver, primero, ¿qué es osteoporosis? Es que el hueso se hace poroso. Osteohueso, porosis, pues por eso se hace. Entonces imagínense que un hueso que tiene que estar duro, pues básicamente tiene poros como si fuera una esponja, y cada vez se va haciendo más y más poroso. Lo que pasa es que me hace más susceptible a fracturas. Entonces ahora se paran y se fracturan, o se sientan y se fracturan, o estando acostados se fracturan, ¿no? Entonces no es tanto que se mueren por la osteoporosis, pero sin embargo, como tienen fracturas importantes, en huesos importantes del cuerpo, generalmente en adultos mayores ocurre mucho en cadera. Lo que son, exactamente. Sí. Entonces en la cadera, cuando tienen esa fractura del hueso de la cadera, muchas veces pues no es quirúrgico, pero pues lo tienes que operar porque si no le dejas la sangre ahí y entonces le causas, y entonces por esos efectos adversos de haber tenido la fractura, por haber tenido una osteoporosis mal cuidada, entonces pues nos lleva a eso. Ahora, el hecho de estar en la menopausia nos pone en riesgo a tener osteoporosis. Entonces tenemos aquí varios riesgos. 1, ser mujeres, sexo femenino. 2, pues que tuvimos hijos, en caso de que tuvieron hijos, estuvieron embarazadas, lactaron, ahí tenemos el tercer riesgo. No solo es el embarazo, es la lactancia. Entonces, bueno, yo que hasta ahorita voy con 3, ¿no? Porque pues tuve hijos y tuve lactancia, ¿no? Entonces sí, y bueno, el cuarto es cuando ya llegamos a esta etapa de la menopausia, ya el cuerpo, al dejar de recibir esta señalización de estrógenos hacia el hueso, nos causa una osteoporosis. Es por eso que hay que cuidar. Por eso les digo, a ver, si voy a lactar, tomo calcio. Si
Si estoy lactando a mi bebé, aunque tenga 30 años, voy a tomar calcio, voy a tomar magnesio, voy a tomar vitaminas, me voy a hidratar bien. ¿Por qué? Porque me estoy previniendo que a la larga, eso que yo no le di, se me reponga, ¿no? Claro. Entonces, es importante, y si están entrando en este proceso de la menopausia, pues estarse suplementando magnesio, o sea, no solo es el calcio, porque el calcio para que se absorba requiere magnesio y requiere vitamina D3, son las dos, entonces hay que reponer lo que falta, ¿no? Pero sí, y hay que cuidarnos. Desgraciadamente es algo que no hemos podido controlar con médicos al 100%. Hay de hecho simposios de osteoporosis anuales que son una maravilla y cada vez hay un fármaco nuevo o hay nuevas estrategias, pero dentro de las estrategias más importantes, dieta, suplementación y ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio deben de hacer en la menopausia? Para prevenir osteoporosis y para mejorar en cuanto a la fuerza. Son ligas. Las ligas, ¿por qué ligas y no pesas? Porque son diferentes, ¿ok? Las ligas entran en algo que se llama ejercicio de resistencia variable. ¿Por qué? Porque cuando estiras la liga se tensa muchísimo, pero cuando la empiezas a soltar, el peso no es el mismo que tú tienes cuando se tensa. Eso protege las articulaciones. Entonces, el tipo de ejercicio que hay que hacer es de resistencia y principalmente que sea resistencia variable, o sea, fuerza. Vamos a trabajar fuerza, músculo. ¿Por qué? Si yo trabajo la inserción del músculo y la fuerza, voy a trabajar la osteoporosis y entonces voy a prevenir. Esto cuenta como consulta, ¿eh? Sí, yo estoy mirando. A ti te falta mucho, así que... Sí, mira, escuchando. Pues si son 10 años antes... Ajá, no, o sea, es como tú dices, ir cuidándose Exacto, antes. prevenir. Entonces, Hagan, ¿por qué las pesas no? Porque las pesas, el peso es el mismo. El que subo y bajo, y entonces a nivel de articulaciones me puede lastimar las articulaciones. De hecho, hay un movimiento en Estados Unidos que está hecho por el Dr. John Hakish, que él es especialista en toda esta parte. Él de hecho tiene unas clínicas para osteoporosis que les ayuda por medio de ejercicios de fuerza. Y él explica cómo el ejercicio de resistencia variable te ayuda a proteger las articulaciones, y de hecho él es doctor de muchos basquetbolistas de la NBA y así, y lo que hace él es evita que usen pesas. Entonces es nada más con ligas y la resistencia cambia. Obviamente pues hay ligas menos resistentes, sí. Hay ligas muy duras, pero vas a ir aumentando de acuerdo a cómo te vas presentando. Pero ese es el tipo de tratamiento que se recomienda, y como vuelvo a lo mismo, primera línea del tratamiento médico es nutrición, o sea, como dieta y ejercicio. Sí. Entonces aquí aplica lo mismo. Sí, es súper importante. Wow. La progesterona, por ejemplo, es algo que Frank recomienda como parte del tratamiento para síntomas. Te dice de los bochornos, te dice de incluso la depresión, te dice de la osteoporosis, o sea, ayuda como muchísimos factores, que es algo que también podríamos implementar aquí en Natural Slim, que obviamente a base de puras cosas naturales, no tiene ninguna hormona como tal. No, mira, el tema de las hormonas es un tema bastante debatido en el ámbito médico. Hay hoy en día corrientes a favor y corrientes en contra con el uso de hormonas. Si son hormonas de origen natural, que también hay otras que son a base del camote chino, que son los famosísimos pellets que ponen, que son a base del camote chino, y eso los están poniendo bastantes endocrinólogos y ginecólogos. Y la verdad es que sí han visto que funciona bien. ¿Por qué? Porque es una base natural. La base es natural. Si con esto es una base natural también, pero acuérdense que tiene que estar regulado, ¿no? O sea, no es, me lo pongo toda la vida, ¿no? O sea, claro, sí, siempre les digo, si van a acudir, pues que les den las recomendaciones para que no se los queden toda la vida y lleguen a sus 80 años poniéndose hormonas, ya sea igual, ¿no? O sea, porque me ha pasado. O sea, de verdad se ríen, pero recibí una paciente de 85 años en consulta que llevaba, no tiene pareja, y llevaba literal más de 30 años que enviudó, y que empezó a usar se lo dio el endocrinólogo, y pues piensan que es inofensivo, ¿no? Es un gel, pues los geles de hormonas, los que venden en las farmacias, todo, se absorben rapidísimo, y sí te ayudan, pero también se absorben muy rápido, y es importante. Entonces la señora estuvo expuesta desde hace 35 años, innecesariamente, y dejó de ir al ginecólogo
digo, o sea, también eso es ser irresponsables, Sí, obviamente. sí. Pero a lo que voy es, no pueden, ok, dejan de ir al ginecólogo y se siguen poniendo sus hormonas, eventualmente implica un riesgo y desgraciadamente sí implicó un riesgo y la señora sí tuvo un tipo de cáncer hoy en día, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no nos esperemos a que suceda eso. Si lo vamos a usar, que sea siempre con orientación, ya sea si escogí yo la parte natural, que me den esa orientación, pero no me la quedo y dejo de ir. Claro. Entonces, yo tengo que ser responsable con el tipo de tratamiento que escoja y eso es muy, muy importante. Es una buena estrategia, es un buen producto, es, al final de cuentas es hormona de origen natural, pero es hormona, entonces se recomienda así, siempre bajo tanto autorización del médico como autorización y seguimiento de quien nos está recomendando, ¿no? O sea, como que tengan la responsabilidad de seguir viniendo. Totalmente. Ok, resequedad. Ya como último. O sea, yo me di cuenta que mis ojos estaban más resecos. Me fui a la farmacia y le dije, es que siento como una lagaña, como algo así. Es resequedad, ¿no? La señorita nada más me vendió mi cosito. Y pues estoy leyendo todas estas cosas de los síntomas y veo resequedad en los ojos. Pero no solo es en los ojos. No. Es Sí, en la en piel, todas partes. es en los ojos, es en las mucosas y obviamente es una resequedad vaginal y por ende cambia la composición de la flora porque se seca. Y entonces cambia la composición de la flora y al hacer eso me hace más propenso a infecciones vaginales e infecciones de vías urinarias. Y volvemos a lo mismo, repongan con probióticos. Son súper importantes porque si yo genero esa sequedad que se produjo por este desequilibrio hormonal que ocurre de forma natural en el cuerpo, entonces nada más para cuidarlo los probióticos, para evitar que se infecten. Hay lubricantes a base de agua que se usan para la parte de esta sequedad vaginal y se ponen y ya con eso pues ya mejora. ¿Por qué? Porque recubres la barrera de la mucosa, le das los probióticos. Hay probióticos también intravaginales que funcionan muy bien para prevenir. Wow. Sí, entonces lo que haces es previenes y entonces también si en el dado caso de que son pacientes que tienen relaciones sexuales, porque no todos se les muere como a mi otra paciente, ¿no? O sea, como que sí hay que poner en contexto. Bueno, si son pacientes que están sexualmente activos, sí, esa resequedad vaginal, cuando tienen la fricción al tener relaciones, se barre, duele muchísimo y entonces empiezan a tener dolor al tener relaciones y aparte al yo lastimar, o sea, imagínense, es como cuando nos sacamos el moco, todos nos hemos sacado el moco, así que cuando nos sacamos el moco y sin querer lo rasguñé y empezó un sangrado así masivo, bueno, lo mismo pasa, es muy muy frágil la mucosa de la vagina, entonces con esa fricción es suficiente para que se cree un raspón interno, por así decirlo. Y entonces no necesariamente voy a sangrar, pero ese raspón va a dar origen a que está abierto y entonces se infecte. Y entonces ahí empiezan las infecciones vaginales. Wow. Entonces por eso hay lubricantes vaginales, lubricantes oculares, estarse lubricando y alimentos. Hay alimentos que se parecen a los estrógenos químicamente, que se les llama fitoestrógenos, fito de planta, estrógenos pues por el estrógeno. Entonces yo me lo como y su composición química puede engañar a mi cuerpo pensando que es un estrógeno. Y entonces son alimentos que yo siempre les digo, inclúyanlos en su dieta, como son lo que son las lentejas, las leguminosas, la espinaca. Entonces son súper, súper importantes. Yo por eso les digo también, háganse un jugo verde, que también lo dice Frank en El Poder del Metabolismo, ¿no? Entonces, y mucha gente, no, es que no me gusta esto, o no me gusta el otro. Bueno, hazte un jugo y te lo tomas recién hecho, 1, 2, 3 para adentro, o sea, no la piensas, ¿no? Entonces, bueno, también que sepan que de origen natural hemos perdido también el no me gusta o me da flojera partirme las verduras y entonces comemos bien de proteína, pero nos olvidamos de lo demás. Sí. Entonces es muy importante que sí consumamos también estas plantas que son importantes y estas leguminosas, y si no nos gustan, pues hacernos un jugo o ver la forma en la que pues me hago una tortita y la disfrazo con el huevo, o sea, claro, algo, pero que puedan consumirlos porque a su cuerpo les va a ayudar mucho. Claro. Súper. ¿Alguna pregunta? Muchas. Bueno, ya me aclaró bastante. Bueno, luego te doy sus datos para que vayas a consultar. Me encantaría. Bueno, pues está bien. Creo que nos vamos como con un aspecto, un punto de vista como mucho más amplio y como con herramientas para poder ayudarnos y ayudar a mi mamá, a mi amiga, a mi jefa,
Porque estábamos hablando hace ratito de los cambios de humor, por ejemplo, y dices, bueno, si es tu mamá, si es tu jefa, si es, ya sabes, pobre, porque pues ni modo, te la aguantas. Y cómo es importante pues mandarle un videito para que te ayude. Y ayudas a los demás. Porque no te tienen que estar soportando. Pero pues sí, me encantó la información. O sea, hay mucha información que no conocía, como pues obviamente qué tiene que ver el intestino con todo esto. Sí. O sea, sé que es importante, pero no sabía qué papel jugaba en la menopausia. Entonces, está súper interesante. Sí, está. Y ya tenemos una solución. Tenemos una solución, tenemos todo lo que nos dijo la doctora, tenemos 360, darte un paseíto, del ejercicio, que es súper, súper importante, creo yo, y sobre todo mantener este estilo de vida de manera que pueda, no nada más con la pre o menopausia. No, siempre. Yo siempre les digo, la mejor medicina es la prevención. Prevengan enfermedades, no se esperen a sentirse fatal. Lleguen, o sea, tengo otra paciente que ya está en sus 64 años y parece de 40. ¿Por qué? Porque siempre hace ejercicio, siempre se cuida su alimentación, siempre comió bien, siempre comió frutas y verduras. Entonces, es un buen ejemplo de vida el decir, ¿sabes qué? Está también, parece de 40, físicamente también su envejecimiento celular pues se hizo, ¿por qué? Porque toma todas las herramientas que hay posibles para estar mejor. Entonces yo digo que muchas veces nos saco de esa porque dices, no, pues no quiero gastar en eso porque me siento bien, claro. Pero de verdad es la mejor inversión porque estás invirtiendo a tu salud futura. ¿Para qué esperarte a un tratamiento médico carísimo o tener que gastar en ese momento porque ya tienes algo, ¿no? O sea, mejor me siento bien, lo voy a hacer ahorita que me siento bien. Y entonces vas bien, ¿no? O sea, como que es lo mismo, siempre me preguntan que cuántos años tengo. Entonces, a mí no me da pena decirlo, pero me dicen y yo les digo, a ver, pues ¿cuántos creen, no? O sea, y siempre de verdad nunca me llegan, no ha habido una persona que le atine. No me maquillo, no uso cremas muy mal, porque sí hay que tener una rutina, pero a lo que voy es, pero me hidrato, como bien, hago mis aparatos de biohacking, me suplemento adecuadamente, me prevengo y tengo, o sea, yo te puedo decir, tengo 33 años, no me vas a ver con maquillaje nunca, tengo 4 hijos, o sea, no me ves alborotada y devastada y estoy bien, mi energía está súper bien, ¿por qué? Porque me cuido, porque voy a prevenir enfermedades y eso es, la mejor medicina es la prevención. Sí, estoy de acuerdo, me encanta. Pues bueno, nos vamos con tarea, muchas gracias por venir. Con gusto. Y nos vemos en la próxima. Gracias.